Su Chengxi apenas reconocía su propia imagen reflejada en la vidriera empañada del autobús en 5 años. 5 años que se escurrieron como arena fina entre los dedos, robados por una telaraña de mentiras y traiciones tan intrincada que, por mucho tiempo, ella dudó de su propia cordura. En aquel inicio de primavera de 2023, el aire aún tenía un olor a tierra mojada y promesas. Pero para Chengxi era solo el olor agrio de la libertad recién conquistada, mezclado con el rancio amargo de una injusticia que parecía gritar en cada fibra de su ser. A los 30 y pocos años, ella debería estar en la cima, tal vez planeando las vacaciones de verano con su hijo Silly y no saliendo de un lugar donde el sol era un privilegio y el tiempo una tortura. La vida antes de la prisión era un enmarañado de recuerdos distantes. La risa contagiosa de Sile, el abrazo cálido de Chinzen, el olor a café fresco en las mañanas apresuradas. Ahora, todo parecía un sueño deshecho, sustituido por una realidad dura e implacable. Ella recordaba bien el día en que todo se desmoronó. Era un día gris, la lluvia fina golpeando en la ventana de la sala de estar mientras Chinzen, con aquella sonrisa amplia de quien sabía algo que ella no sabía, hablaba sobre una nueva inversión, una oportunidad de oro. Chengxi, siempre más ligada a las artes y a la simplicidad, confiaba ciegamente en él, en aquel hombre que juraba amor eterno y prometía un futuro brillante. Poco sabía ella que aquel futuro ya estaba siendo sellado, pero de una forma muy diferente de lo que ella imaginaba. La vida de Ella, antes de la prisión, era simple, casi ingenua, dedicada al pequeño Silly y a su entonces marido. Chinzen vivía en una burbuja de aparente tranquilidad, cultivando sus orquídeas y dibujando bocetos de paisajes que nunca llegaban a ser pintados. Era una mujer de pocos amigos, pero de corazón abierto para los que la rodeaban. Un alma gentil que, por ironía del destino, se vio presa en las garras de una crueldad sin precedente. La libertad, para su Chengxi, tenía el sabor amargo de la ironía. No era la brisa suave en la piel, sino el choque térmico entre la celda fría y la indiferencia de un mundo que parecía haber girado sin ella, mientras el autobús se balanceaba suavemente. Los recuerdos de la prisión eran como flashes de una cámara estropeada, el ruido metálico de los portones, el olor a desinfectante y desesperación, las miradas vacías de las otras internas. Ella se había forjado allí. Dentro, no como el acero que se dobla, sino como la roca que resiste la erosión. Cada día era una batalla silenciosa contra la injusticia, contra la verdad que clamaba para ser oída, pero que estaba sofocada bajo el peso de la farsa. Sus manos, antes suaves y acostumbradas a sostener pinceles y la piel delicada de Sil, ahora eran callosas, marcadas por las tareas repetitivas y por la urgencia de mantenerse cuerda. La mente, que antaño divagaba en ensueños artísticos, se transformó en un laberinto de estrategias, de planes de fuga no para el cuerpo, sino para el alma, para la dignidad robada. Lo que la mantenía viva, el hilo invisible que la impedía sucumbir al abismo, era Silly, la imagen de su hijo, tan nítida en la memoria como las rejas de la celda, era su sol particular, su ancla en un mar de desesperación. Ella se aferraba a cada detalle, a los rizos castaños que saltaban cuando él reía, el brillo curioso en los ojos cuando descubría algo nuevo, la forma en que él la llamaba mamá, con la dulzura de un ángel. Pero, al mismo tiempo, ese recuerdo era un arma de doble filo. La idea de que él podría estar creciendo sin ella, de Q's Allen, la víbora que robó su vida, estaría ocupando su lugar, envenenaba su alma. La rabia, un sentimiento que ella antes desconocía, comenzó a burbujear. Una furia silenciosa que se transformaba en una fuerza motriz. Un motor para la venganza que ella ni siquiera sabía que necesitaba. Era una llama fría, calculadora, que iluminaba el camino adelante, aunque ese camino fuera incierto y peligroso. El paisaje urbano que se desplegaba por la ventana del autobús era una mezcla de familiaridad y extrañeza. Edificios nuevos que no existían, tiendas con fachadas diferentes, el ritmo acelerado de una ciudad que no se detenía para nadie, mucho menos para una mujer recién salida de prisión. Era como si ella hubiera sido teletransportada a un futuro
que no le pertenecía. La sensación de desplazamiento era casi física, un nudo apretado en el estómago que impedía la respiración. Vio parejas tomadas de la mano, madres con sus hijos pequeños. Cada escena, por trivial que fuera, era un golpe en el pecho. ¿Dónde estaba su hijo? ¿Estaría feliz? ¿O habría él también sido víctima de las manipulaciones de Shinzen y Saolan? Esas preguntas se repetían en un bucle incesante, martillando en su cabeza, alimentando la angustia y la determinación. Su Chenzi, por naturaleza, nunca fue de focos. Su vida era un refugio, un santuario de pequeñas alegrías y pasiones silenciosas. Pero la prisión la transformó. Allí, donde la individualidad era aplastada, descubrió una resiliencia que jamás imaginó poseer. El arte, antes un pasatiempo, se volvió una forma de meditación, un escape para los momentos más sombríos. Ella dibujaba con lo que tenían carbón de fósforo quemado en trozos de papel guardados clandestinamente, creando mundos paralelos donde la libertad existía. Esas pequeñas insurrecciones artísticas eran su forma de resistencia, un recordatorio de que su esencia no podía ser aprisionada. Ella observaba a las otras mujeres, sus historias, sus dolores, y en cada mirada perdida, cada suspiro ahogado, Chenzi veía un pedacito de la humanidad que necesitaba ser rescatada, un eco de su propio dolor. Y entonces, el impacto, al bajar del autobús en una calle concurrida, el celular viejo que una de las internas le había prestado, con la promesa de que lo llamaría tan pronto como saliera, vibró. Era dubitativa. Ella atendió, y la voz del otro lado, grave y autoritaria, le heló el cuerpo. ¿Su Chenchi?, preguntó el hombre. Ella murmuró un sí casi inaudible. Soy Fu, mayordomo de la familia Suan Su. Padre la espera. Padre. La palabra resonó en su mente como una campana oxidada. Ella no tenía padre. No uno que la buscara después de 5 años. Esa era la primera de muchas piezas del rompecabezas que empezaba a armarse, revelando una imagen que ella nunca podría haber previsto. La revelación fue como un rayo en cielo azul, un terremoto que sacudió los cimientos de su existencia. El conductor que la esperaba, un señor canoso de semblante serio, pero con un brillo de algo que parecía compasión en los ojos, la condujo a un coche que no parecía pertenecer a aquella realidad. Era un vehículo de lujo, impecable, con el interior que olía a cuero nuevo y promesas. Mientras las calles pasaban como manchas, la mente de Chenzi estaba en ebullición. Su Group, el nombre resonaba familiar y al mismo tiempo distante. Ella ya había oído hablar. Claro, ¿quién no? Una de las corporaciones más grandes del país, un imperio de proporciones colosales. Pero ¿qué tenía ella que ver con eso? La inseguridad, un viejo fantasma que la acechaba desde la adolescencia, susurraba dudas, pero algo más fuerte, una intuición casi salvaje, la impulsaba hacia adelante. El viaje hasta la mansión Su fue un torbellino de emociones. Cada kilómetro recorrido era como si ella se estuviera alejando de la vida que conocía y acercándose a un abismo desconocido. El paisaje cambiaba, de edificios modestos a condominios imponentes, hasta llegar a un portón de hierro forjado que se abrió para revelar un jardín que parecía haber salido de un cuento de hadas. La mansión en sí era impresionante en arquitectura clásica, imponente, pero con un aura de acogida que contradecía su grandiosidad. Al bajar del coche, la brisa suave que tocaba su rostro parecía susurrar secretos antiguos, verdades, realmente. El mayordomo Fu la guió por pasillos que resonaban historias, y cada paso la llevaba más cerca de una verdad que cambiaría el curso de su vida para siempre. El hombre que la esperaba en la sala de estar no era lo que ella esperaba de un padre. No había la frialdad de un empresario poderoso, sino la cálida intensidad de alguien que había esperado por mucho tiempo. Sus ojos, empañados de emoción, eran un espejo de lo suyo. Era el señor Su, un hombre con una dignidad inquebrantable, pero cuya voz embargada y las manos que temblaban ligeramente delataban la emoción del reencuentro. Él no la abrazó de inmediato, respetando el espacio de una extraña que era también su hija. Pero la mirada, era una mirada de profundo amor y arrepentimiento,
un pesar por todos los años perdidos, por todo el sufrimiento que ella había enfrentado sola. En ese instante, Su Chengxi sintió un calor que no venía de una chimenea o de una manta, sino de una conexión que trascendía el tiempo y la circunstancia. La conversación que siguió fue un bálsamo y un shock. El señor Su, su padre, explicó la historia de su infancia, del accidente que la separó de la familia, de la búsqueda incesante que él nunca abandonó. Él había montado un equipo de investigadores, explorado cada pista, y finalmente, después de años de silencio, encontraron el paradero de su hija, justo a tiempo para salvarla de un destino aún más cruel. A cada palabra, un nudo se deshacía en su pecho y la ficha, finalmente, caía en ella. Ya no estaba sola. Tenía una familia, un padre que la amaba y un imperio que la esperaba. La inseguridad, que antes la consumía, comenzó a dar paso a una nueva sensación de poder, una fuerza que emergía de las profundidades de su alma. Ella era Su Chengxi, la heredera, y el mundo estaba a punto de descubrirlo. La noche en la mansión fue un preludio para la tormenta que se formaba. Chengxi no consiguió dormir. La mente hervía con las revelaciones, con el peso del nombre Su Chengxi, con la responsabilidad que venía con su nueva identidad. A cada hora que pasaba, la imagen de Zili, su hijo, se volvía más vívida, más urgente. Ella lo necesitaba a él, y él la necesitaba a ella. Pero ¿cómo alcanzarlo después de tantos años de lavado de cerebro? El dolor de la separación era insoportable, pero era ese dolor el que alimentaba su resolución. La sed de justicia ya no era solo por su propia dignidad, sino por Zili, por un futuro donde la verdad prevalecería y ellos podrían finalmente ser una familia de nuevo. La venganza, antes un susurro, ahora era un grito silencioso, un rugido que resonaba en las paredes de aquella mansión imponente. Al día siguiente, la primera luz de la mañana encontró a Su Chengxi de pie, frente a un espejo antiguo en la suite que su padre había preparado para ella. No era la mujer que había entrado en prisión, ni la sombra que de ella salió. Sus ojos, antes velados por la tristeza, ahora brillaban con una determinación fría. La delicadeza, sus rasgos, la piel pálida y los cabellos largos y oscuros, escondían una fuerza recién descubierta. Ella vestía una bata de seda que se deslizaba suavemente sobre su piel, un contraste llamativo con el uniforme de prisionera que la marcó por años. El reflejo mostraba no solo a Su Chengxi, la heredera del imperio Su, sino a Su Chengxi, la madre, la guerrera, la mujer que renacía de las cenizas para reescribir su propio destino y el de su hijo. El desayuno con su padre, el señor Su, fue más que una comida, fue un ritual de planificación. La mesa inmensa, cubierta por manjares que ella no veía desde hacía años, era el escenario para la estrategia que se diseñaba. El señor Su, con la sabiduría de quien construyó un imperio, escuchaba atentamente sus ideas, complementándolas con su vasta experiencia. Él no la veía como una víctima, sino como una sucesora, alguien con la inteligencia y el coraje para enfrentar cualquier desafío. El mayordomo Fu, siempre discreto, circulaba por la sala, trayendo documentos e información, un engranaje esencial en la máquina que estaba siendo puesta en marcha. La lealtad de Fu, un hombre de pocas palabras pero de miradas expresivas, era un consuelo, una señal de que ella no estaba sola en esa batalla. La primera etapa, y la más delicada, sería acercarse a Zili. Qinzhen y Zhaolong habían hecho un trabajo sucio, envenenando la mente del niño con mentiras y distorsiones. Chengxi sabía que no podía simplemente aparecer y exigir a su hijo de vuelta. La verdad tendría que ser revelada gradualmente, desenmascarando la farsa que él vivía. Ella sentía un nudo en la garganta solo de imaginar la mirada confusa, tal vez incluso de rabia, de su hijo. Pero la resiliencia que la mantuvo viva en prisión sería su guía. Ella necesitaba ser paciente, estratégica y, sobre todo, mostrarle a Zili que el amor de una madre es inquebrantable, incluso ante las mayores adversidades. La segunda etapa era la venganza. No una venganza mezquina, sino una justicia implacable. Qinzhen y Zhaolong no solo la encarcelaron, sino que también le robaron su vida, su identidad y lo que era más precioso, en el tiempo con su hijo. Ellos tendrían que pagar. La estrategia de Chengxi
no sería de enfrentamientos directos y ruidosos, sino de golpes quirúrgicos precisos, que golpearían donde más dolían la reputación, los negocios, la imagen cuidadosamente construida por ellos. Ella usaría su inteligencia, sus nuevos recursos y el conocimiento íntimo que tenía de Qinzhen para darle la vuelta al juego, haciéndoles probar su propio veneno de traición y avaricia. El plan comenzó a tomar forma. El equipo jurídico del Grupo Su, una legión de mentes brillantes e implacables, ya estaba reunido, analizando cada detalle del proceso que la incriminó, buscando las grietas en la fachada de mentiras construida por Qinzhen. El nombre de Chen Shi sería limpiado, su dignidad restaurada. Pero antes de eso, ella necesitaba moverse en las sombras, como una depredadora que estudia a su presa antes del ataque final. La idea de que ella era la heredera del grupo Su permanecería en secreto, una carta bajo la manga para el momento justo. El as que daría la vuelta al tablero. Su Qinchi se sumergió en los archivos, revisando cada detalle de la vida de Qinzhen y Shaolan. Cada falla, cada ambición oculta, cada rasgo de avaricia que ella había ignorado en su ingenuidad, ahora se convertía en un arma. Ella estudiaba sus movimientos, sus debilidades, sus miedos más profundos. Shaolan Khan, su belleza artificial y su ambición desmedida, era un blanco fácil. Qinzhen, con su vanidad y su sed de poder, era aún más predecible. La telaraña de mentiras que ellos construyeron era compleja, pero Chen Xi, con la mente afilada por el dolor y la injusticia, estaba lista para desentrañarla hilo por hilo. El primer paso era un evento social de gran envergadura. Uno de esos donde la élite se reúne para exhibir poder y hacer negocios. Qinzhen y Shaolan seguramente estarían allí, pavoneándose en su nueva posición de prominencia. Chen Xi sabía que esa sería la oportunidad perfecta para un primer contacto indirecto, para plantar las semillas de la discordia y la paranoia en sus mentes. Ella no revelaría su identidad, solo haría una aparición calculada, una figura misteriosa que los haría cuestionar todo. La elección del vestido fue meticulosa. No era para ser ostentoso, sino un símbolo de su transformación. Un vestido negro elegante que realzaba su figura esbelta y el aura de misterio que el cabello, antes recogido en prisión, ahora caía en ondas suaves sobre sus hombros, y el maquillaje sutil realzaba sus ojos, que ahora llevaban la profundidad de quien había conocido el infierno y regresado. Ella no era la mujer ingenua que Qinzhen había aprisionado. Ella era su Chenchi, el fénix que renacía de las cenizas, lista para reclamar lo que era suyo. En el espejo, ella vio no solo la imagen externa, sino la fuerza interior que había cultivado en la soledad de la celda. El viaje hasta allí había sido brutal, pero cada cicatriz era un recuerdo de su resiliencia. La superación no sería un momento único, sino una serie de pasos calculados, cada uno de ellos llevándola más cerca de su objetivo final. Aquel día, el primer día de su nueva vida, era el inicio de una venganza que no era motivada por el odio ciego, sino por un deseo profundo de justicia y de restaurar la verdad para Sile. El señor Su la observaba con un orgullo silencioso. Él sabía que su hija no era solo una heredera, sino una fuerza de la naturaleza, una mujer que había transformado el dolor en poder. Él le había dado los recursos, la protección, pero la estrategia y la ejecución serían de ella. Y él no tenía dudas de que ella sería victoriosa. La familia Su tenía un legado de resiliencia, y Chen Xi era la prueba viviente de que esa resiliencia podía ser forjada en las llamas más intensas. El mayordomo Fu, siempre atento, preparó el coche. La atmósfera en la mansión estaba cargada de una expectativa palpable. Todos sabían que aquel era el inicio de algo grande. El primer movimiento en un tablero de ajedrez donde las piezas eran vidas y los peones, reputaciones. Chen Xi sintió un escalofrío en la espalda, una mezcla de nerviosismo y excitación. Era como si estuviera a punto de entrar en una arena, pero esta vez ella no sería la víctima. Al salir de la mansión, el sol de la tarde bañaba el jardín en tonos dorados, un contraste con la oscuridad que la rodeó durante tanto tiempo. Ella respiró hondo, absorbiendo el aire fresco, la sensación de hierba bajo sus zapatos, los sonidos de la vida exterior.
Cada detalle era un recordatorio de lo que le había sido robado y de lo que estaba a punto de reconquistar. La mente estaba clara, el corazón latía con un ritmo constante, y la determinación era inquebrantable. El tráfico de la ciudad era un laberinto, pero Chenxi estaba concentrada. Repasaba los detalles del plan en su mente, visualizando cada interacción, cada reacción. Dejaría nada al azar. La venganza sería una obra de arte meticulosamente esculpida, cada golpe preciso, cada revelación impactante. Ella sabía que la verdad era su arma más poderosa y que, al final, la luz de la verdad siempre disipa las sombras de la mentira. El coche se deslizaba suavemente por las calles y Chenxi observaba a la gente, madres con sus hijos, parejas enamoradas, amigos rendo. La normalidad de sus vidas era un recordatorio de lo que ella quería recuperar en Silly. Ese nombre era un mantra, una promesa que ella se había hecho a sí misma, una deuda que ella cobraría con intereses. Cerraba los ojos y veía la sonrisa de Silly, su pequeño guerrero, y esa imagen la impulsaba. La llegada al lugar del evento fue discreta. El mayordomo Fu la dejó en una calle lateral, lejos de los flashes y la multitud de curiosos. Chenxi ajustó la bata, sintiendo la textura de la tela en sus manos, una sensación de poder y control. Ella no estaba allí para ser vista por todos, sino para ser vista por aquellos que importaban, por Qinzhen y Shaolan. El anonimato era su arma secreta, la invisibilidad que le permitiría observar y actuar sin ser percibida de inmediato. La entrada al salón del evento era imponente, adornada con candelabros de cristal y exuberantes arreglos florales. La música suave y las voces amortiguadas creaban una atmósfera de falsa cordialidad. Chenxi se mezcló entre la multitud, una figura elegante y discreta. Sentía la energía del lugar, la ostentación silenciosa, las negociaciones susurradas. Era el ambiente perfecto para su primer movimiento. Su mirada barrió el salón, buscándolos, y entonces los vio. Qinzhen y Shaolan, enmarcados por un grupo de personas que los adulaban, sus risas resonando de forma desagradable. Shaolan, con un vestido llamativo, sonreía con una artificialidad que Chenxi conocía bien. Qinzhen, con su traje impecable, exhibía una arrogancia que ahora le causaba asco. La visión de ellos juntos, felices en su mentira, encendió una llama fría en el pecho de Shang-Chi. Era hora de empezar. Su Chenxi se movió con una gracia estudiada, como una sombra que se mezcla en la penumbra, invisible para quien no busca con atención. Sus ojos, antes tan expresivos en su ingenuidad, ahora eran como dos esmeraldas pulidas, observando cada detalle, cada interacción entre Qinzhen y Shaolan. Ella notó la sonrisa forzada de Shaolong cuando se dirigía a personas que claramente consideraba inferiores, y la forma en que Qinzhen, con un movimiento casi imperceptible de la mano, intentaba apaciguar los excesos de la esposa, una señal de que la fachada de perfección de ellos ya comenzaba a resquebrajarse por dentro, una grieta que Chenxi estaba determinada a ensanchar hasta el punto de ruptura. Ella se posicionó estratégicamente cerca de un exuberante arreglo floral, usando el volumen de la vegetación para camuflarse mientras absorbía cada palabra, cada risa, cada susurro que llegaba a sus oídos. La escena se desarrollaba como una obra de teatro. Shaolan, con su voz chillona, hablaba sobre los planes de expansión de la empresa, mencionando cifras y estrategias que Chenxi sabía que eran, en el mejor de los casos, sobreestimadas. Qinzhen, por su parte, complementaba las palabras de su esposa con un aire de falso modesto, lanzando miradas orgullosas que para Chenxi eran solo un disfraz para la vanidad y la inseguridad. Aquel espectáculo de autoproclamación era nauseabundo, pero Chenxi mantuvo la compostura, una quietud gélida que contrastaba con la efervescencia del salón. Ella notó cómo los invitados, en su mayoría, reían y asentían, tragándose la mentira como si fuera la más pura verdad. Pero Chenxi veía más allá, vislumbraba la fragilidad detrás de la arrogancia, el castillo de naipes a punto de derrumbarse. De repente, un conocido de larga data, un amigo de infancia de Qinzhen, llamado Li Wei, se acercó a la pareja. Li Wei era un hombre de negocios respetado, conocido por su integridad
y por un sentido del humor peculiar, siempre con un brillo pícaro en los ojos. Cheng Xi observó la interacción. Li Wei, con su franqueza habitual, cuestionó a Qin Zhen sobre un rumor reciente de un negocio nebuloso que involucraba un fondo de inversión dudoso. Qin Zhen, visiblemente incómodo, intentó disimular, pero Shaolan, con su impaciencia característica, intervino, defendiendo a su marido con un fervor exagerado. La tensión en el aire era palpable, y Cheng Xi sintió una pequeña sonrisa formarse en sus labios. La duda había sido plantada, y era solo el comienzo. Cheng Xi, con su memoria fotográfica, recordó un detalle insignificante que Qin Zhen había mencionado años antes sobre un antiguo socio al que había engañado en un negocio de tierras. Ella sabía que aquel incidente, por pequeño que pareciera, era un punto débil, un nervio expuesto que podría ser tocado en el momento justo. Continuó observando a Shaolan, notando la forma en que se aferraba al brazo de Qin Zhen, como si tuviera miedo de que él escapara, una clara señal de la inseguridad detrás de toda la ostentación. La obsesión de Shaolan por el control y la necesidad de validación eran evidentes en cada gesto, en cada palabra. Cheng Xi sabía que explotaría esas debilidades para ponerlos en contra el uno del otro. Mientras la noche avanzaba, Cheng Xi se movía por el salón, encontrando las miradas de algunas personas que la reconocerían, pero la mayoría no. Era un fantasma del pasado, un recuerdo vago. Observó cómo se desarrollaban las conversaciones, cómo se sellaban los acuerdos con apretones de manos y sonrisas falsas. La superficialidad de aquel mundo era evidente, un contraste brutal con la cruda realidad que ella había enfrentado en los últimos 5 años. Pero era precisamente en esa superficialidad donde residía la vulnerabilidad de Qin Zhen y Shaolan. A ellos les importaba demasiado la imagen, la reputation, y eso sería su ruina. Cheng Xi sintió una punzada en el corazón al ver a una mujer pasar con un niño de la mano. Silly, la imagen de su hijo era un fantasma constante, un dolor latente que se negaba a desaparecer. Cerró los ojos por un instante respirando hondo, controlando la emoción que amenazaba con desbordarse. Ese era el motivo de todo, la fuerza motriz detrás de su venganza. Cada paso, cada movimiento estratégico era por él. No se permitiría desviarse de su objetivo. No ahora. No después de todo lo que había soportado. El dolor de la añoranza era como un combustible, alimentando la llama de su determinación. El Mayo Erredomofu, con su presencia discreta y casi invisible, apareció a su lado, ofreciéndole una copa de champán. Cheng Xi aceptó, con los ojos fijos en Qin Zhen y Shaolan. Fu, con la sabiduría de años observando los entresijos de la alta sociedad. ¿Susurró? ¿Empiezan a sentir su presencia, señorita Xuan? Su inquietud es evidente. Cheng Xi solo asintió. Una pequeña sonrisa casi imperceptible, asomando en sus labios. An Fu tenía razón. El aura de misterio que ella cultivaba comenzaba a surtir efecto. Sentían que algo andaba mal, pero no podían identificar qué o quién. Shaolan, en un momento de distracción de Qin Zhen, fue vista cuchicheando con una amiga, sus ojos barriendo el salón con una ansiedad mal disimulada. Cheng Xi captó fragmentos de la conversación. Está raro. Ese negocio no fue tan bueno como dijo. Con cada revelación, una nueva pieza del rompecabezas encajaba. La avaricia de Qin Zhen, su tendencia a correr riesgos, comenzaba a manifestarse. Shaolan, siempre más preocupada por el estatus que por la ética, comenzaba a preocuparse por las consecuencias. Cheng Xi aprovechó un momento en que Qin Zhen se alejó para atender una llamada, y Shaolan se quedó sola, absorta en su conversación con la amiga. Se movió con precisión, como una bailarina que ejecuta un paso complejo. No se acercaría directamente a Shaolan, sino a alguien cercano, una persona influyente que pudiera, sin saberlo, esparcir la semilla de la discordia. La elección recayó sobre la señorita Ling, una socialité conocida por su lengua suelta y su pasión por los chismes, una herramienta perfecta para sus propósitos. Con una sonrisa discreta, Cheng Xi se acercó a la señorita Ling, que estaba sentada sola, revisando su celular. «Señorita Ling, ¿verdad?», preguntó Cheng Xi, con una voz suave y melodiosa, que contrastaba con su determinación férrea. La socialité levantó la cabeza, sorprendida por el acercamiento.
Chengxi continuó: disculpe mi intromisión, pero he oído hablar muy bien de su trabajo. Filantrópico es admirable. La señorita Lin, halagada, sonrió e inició una conversación, sin sospechar que estaba siendo manipulada. La conversación con la señorita Lin fue sutil, pero estratégica. Chengxi tejió comentarios ligeros y aparentemente inocentes sobre Qin Zhen y Shaolan, mencionando un rumor sobre una inversión que había salido mal y una supuesta deuda oculta. No hizo acusaciones directas, solo plantó la duda, usando la habilidad de una maestra tejedora para crear un tapiz de especulaciones. La señorita Ling, con los ojos brillantes de interés, prometió investigar, sin darse cuenta de que se estaba convirtiendo en una pieza en el juego de Chengxi. Mientras tanto, Qin Zhen regresaba, su semblante ligeramente perturbado después de la llamada. Parecía más pálido, y sus ojos, que antes brillaban con arrogancia, ahora llevaban un rastro de preocupación. Shaolan, al verlo, inmediatamente preguntó sobre la llamada, con una curiosidad casi posesiva. Chengxi observaba la escena. Desde lejos, una pequeña sonrisa de satisfacción en sus labios. El plan estaba funcionando. Las grietas se estaban ensanchando. Chengxi percibió que la tensión entre Qin Zhen y Shaolan era más profunda de lo que imaginaba. Había una inseguridad velada por parte de Shaolan, un miedo constante a perder lo que había conquistado, mientras Qin Zhen, por su parte, parecía irritado con la constante vigilancia de su esposa. Eran un castillo construido sobre arena movediza, y Shangxi estaba allí para derribarlo, ladrillo a ladrillo. Recordó una conversación con el señor Su, donde él advirtió sobre la complejidad de desenmascarar a personas como Qin Zhen y Shaolong. Son maestros en el arte de la disimulación, querida mía. Sus máscaras son tan perfectas que a veces ellos mismos creen las mentiras que cuentan. Pero Chengxi sabía que la verdad, por mucho que intentara esconderse, siempre encuentra un camino para salir a la luz. Y ella sería la fuerza que la traería a la luz. Un camarero con una bandeja de canapés, y Chengxi tomó unos su mono firm, sin ningún temblor. No tenía hambre, pero el gesto la ayudó a mantener la apariencia de una invitada cualquiera. La calma que ella exhibía era un escudo, una armadura que la protegía de las emociones que burbujeaban dentro de ella. La presencia de su padre y del Mayo Domofu, invisibles en su vigilancia, eran un recordatorio constante de que ella no estaba sola en esa batalla. Shaolan, en un arrebato de ira contenida, comenzó a discutir con Qin Zhen en un rincón más apartado del salón. Las voces, aunque bajas, estaban cargadas de frustración. Chengxi no podía oír las palabras, pero el lenguaje corporal hablaba por sí mismo. Shaolan gesticulaba con las manos, y Qin Zhen movía la cabeza, impaciente. La discordia, sembrada por sus propias acciones y regada por la sutil intervención de Chengxi, estaba floreciendo. Chengxi sintió una oleada de satisfacción, pero no de triunfo. Era una satisfacción fría, la sensación de que la justicia comenzaba a ser servida, lentamente, pero con precisión. Aquel no era el fin, sino el comienzo. El juego apenas comenzaba, y Chengxi, ahora con el apoyo de su verdadera familia y la fuerza de su nueva identidad, estaba lista para jugar hasta el final. El reloj marcaba el avance de la noche. La música continuaba, las risas resonaban, pero para Chengxi el sonido predominante era el del engranaje de la venganza girando. Se movió hacia la salida, su presencia tan discreta en la partida como Enlala había cumplido su objetivo para aquella noche, plantar la semilla de la duda, observar a sus enemigos en su hábitat natural y sentir la fuerza que brotaba de su nueva identidad. Al salir del salón, el aire fresco de la noche la envolvió, un bálsamo para la intensidad del ambiente. Miró al cielo estrellado, y una estrella más brillante que las demás parecía parpadearle en Cili. La imagen de su hijo regresó con fuerza total, la promesa de un futuro donde estarían juntos de nuevo, la esperanza que la impulsaba. El Mayo Domofu ya la esperaba en el coche, el motor encendido, listo para partir. Al entrar en el vehículo, Chengxi cerró los ojos por un instante, sintiendo el alivio de estar fuera de aquel ambiente cargado. Fue un buen comienzo, señorita Su, dijo Fu, con su voz grave y tranquila. Chengxi asintió,
una pequeña sonrisa de victoria en los labios. Un excelente comienzo. Fue ahora el siguiente paso. La determinación en su voz era inquebrantable. La promesa de que el infierno que ellos le habían creado le sería devuelto por duplicado. El viaje de regreso a la mansión fue silencioso, pero la mente de Chen-Si estaba en plena actividad. Revisaba cada detalle de la noche, cada interacción, cada matiz. Sabía que necesitaría más información, más puntos de presión para desmantelar el imperio de mentiras de Qinzhen y Shaolan. La mansión, antes un lugar de revelaciones, ahora se convertiría en el cuartel general de su venganza, el punto de partida para la batalla. Que se acercaba, Chen-Si se acostó en la cama, pero el sueño no llegó. Las revelaciones sobre su familia, la nueva identidad, el plan de venganza, todo se mezclaba en su mente. Sintió una mezcla de agotamiento y una energía renovada. Aquella noche había sido solo el primer asalto, pero sabía que había marcado puntos importantes. La sensación de poder que venía de su nueva posición y el apoyo incondicional de su padre y Fu eran un escudo impenetrable. Estaba lista para lo que viniera. La siguiente traería nuevas estrategias, nuevos desafíos. Chen-Si sabía que el camino sería largo y arduo, que Qinzhen y Shaolan no cederían fácilmente, pero ella tenía algo que ellos nunca tendrían, la verdad. Y la verdad, como había aprendido de la forma más difícil, siempre prevalece. Se permitió un breve momento de vulnerabilidad, una lágrima solitaria rodando por su rostro, un homenaje a todos los años perdidos, a todos los dolores. Pero pronto la lágrima se secó, reemplazada por la llama de la determinación. La mañana siguiente en la mansión, Su amaneció con un aire diferente, casi eléctrico. Las noticias sobre la turbulencia en las empresas de Qinzhen ya se extendían por los principales medios de comunicación, aunque de forma velada, con títulos que insinuaban inestabilidad en el sector de la construcción y dudas sobre inversiones de alto riesgo. Su Chen-Si, al hojear el periódico matutino entregado por el Mayo R. Domo Fu, sintió una mezcla de satisfacción y una extraña aprensión. Aquellos títulos, que para el público en general eran solo artículos sobre el mercado financiero, para ella eran la materialización de su plan, el desarrollo de la justicia que comenzaba a hacerse. Ella podía ver la telaraña apretándose, y la caída de Qinzhen y Shaolan se volvía cada vez más inevitable. Mientras tomaba su té, Chen-Si revisaba los informes de Fu que detallaban la reacción del mercado. Las acciones de Qinzhen se habían desplomado aún más, y la confianza de los inversores estaba seriamente dañada. Shaolan, por su parte, había sido vista en un café de lujo, con el semblante perturbado, haciendo llamadas frenéticas. La discordia entre ellos, amplificada por la presión financiera, se estaba transformando en un abismo. Chen-Si sabía que el orgullo de Qinzhen no permitiría que él aceptara ser arrastrado al fondo por Shaolan, y la ambición de ella no la dejaría aceptar la ruina sin culpar a alguien. La autodestrucción de ellos era inminente, y ella era solo la catalizadora. Siguiente fase del plan era más delicada y requería un enfoque casi artístico. Chen-Si quería exponer la naturaleza criminal de su encarcelamiento, no solo para limpiar su nombre, sino para que Zili supiera la verdad. La idea era plantar pruebas que vincularan directamente a Qinzhen y Shaolan con la falsificación de las evidencias que le incriminaron. Esto se haría a través de un eslabón débil en la red de Qinzhen, un ex empleado amargado por haber sido descartado y que poseía información privilegiada, un hombre llamado Rui, con un rostro marcado por noches de insomnio y un resentimiento latente contra su antiguo jefe. Rui, que conocía los secretos más sucios de Qinzhen, sería la herramienta perfecta. Chen-Si, con la ayuda de Fu, concertó una reunión discreta con Rui en el lugar elegido. Fue un café antiguo y casi olvidado en el centro de O Paulo, un lugar donde la privacidad estaba garantizada por la rotación de rostros y el ruido constante de la metrópoli. Rui llegó puntualmente, un hombre de unos 40 y pocos años, con un aire de cansancio, pero con un brillo de inteligencia en sus ojos. Él no sabía quién era su Chen-Si, solo que una figura misteriosa con gran influencia deseaba conversar sobre Qinzhen.
Chen Zhe mantuvo su identidad en secreto, presentándose solo como señorita Su, una empresaria interesada en conocer la verdad. La conversación con Rui fue un juego del gato y el ratón. Chen Xi no hizo acusaciones, solo insinuó que sabía de ciertas transacciones oscuras y de esquemas de lavado de dinero que involucraban a Qinzhen. Rui, al principio, se mantuvo reservado, pero cuando Chen Xi mencionó detalles que solo alguien con información privilegiada sabría, comenzó a relajarse. Ella exploró el resentimiento de él, el sentimiento de haber sido usado y descartado por Qinzhen. Chen Xi le ofreció una salida, no dinero, sino una oportunidad de redención, de limpiar su propia conciencia al revelar la verdad. La propuesta no era de venganza, sino de justicia. Algo que tocó un punto sensible en Rui, con la voz embargada, comenzó a revelar los detalles de la trampa. Explicó cómo Qinzhen y Shaolan lo habían planeado todo meticulosamente, desde la falsificación de documentos hasta el soborno de testigos. Describió los encuentros secretos, las conversaciones codificadas, la frialdad con la que planearon la caída de Chen Xi. Cada palabra era una puñalada en el corazón de ella, pero también una confirmación de su determinación. Rui le entregó a Chen Xi copias de correos electrónicos, extractos bancarios y hasta una grabación de audio donde Shaolun instruía a Rui a plantar las pruebas incriminatorias. Las pruebas eran irrefutables, la guinda del pastel para la venganza de Chen Xi. Con esos documentos en mano, no habría forma de que Qinzhen y Shaolan negaran sus acciones. El señor Su, al analizar el material, sintió un alivio mezclado con rabia. Su hija había sufrido una injusticia brutal, y ahora, con la verdad en mano, la balanza de la justicia finalmente se inclinaría a su favor. Abrazó a Chen Xi, un abrazo apretado que transmitía todo su amor y apoyo, un amor que ella había echado de menos durante tanto tiempo. Ese momento fue un hito, el punto de inflexión definitivo. Sin embargo, el mayo Rodemofu trajo una noticia que ensombreció el triunfo. Shaolun, en su desesperación, había tomado una actitud precipitada. Había intentado rescatar parte de sus ahorros secretos en un banco, pero se lo impidieron debido a un bloqueo judicial, iniciado por Qinzhen, que ya desconfiaba de ella. En un acto de furia y venganza contra su marido, Shaolan se había acercado a un periodista sensacionalista y, bajo el efecto de alguna sustancia, comenzó a exponer detalles del plan que la llevó a prisión, mezclando medias verdades con revelaciones explosivas. El caos estaba a punto de instalarse de forma incontrolable. La noticia de la filtración de Shaolun fue un golpe inesperado, pero Chen Xi mantuvo la calma. Sabía que necesitaba controlar la narrativa, transformar el caos en una oportunidad. La confesión desequilibrada de Shaolan, mezclada con la verdad, podría ser el arma perfecta para desenmascararlos de una vez por todas. Y, lo que es más importante, para que Zili supiera lo que realmente había sucedido. El equipo legal del Grupo Su fue activado de inmediato, listo para monitorear la situación e intervenir en el momento adecuado, protegiendo la imagen de Chen Xi y asegurando que la verdad prevaleciera. El señor Su, con su experiencia en manejar crisis mediáticas, aconsejó a Chen Xi que permaneciera en las sombras por el momento. Deja que se destruyan, hija mía. La verdad, cuando se mezcla con la locura, tiene un poder devastador. Chen Xi estuvo de acuerdo. La exposición de Shaolun sería la chispa que encendería el fuego, y el resto sería pura combustión. La venganza para Chen Xi no se trataba de gritar y acusar, sino de exponer la verdad de forma innegable, haciendo que el mundo fuera testigo de la verdadera naturaleza de sus enemigos. El periodista sensacionalista, un hombre con un apetito voraz por los escándalos y al que no le importaba la verdad. Solo el titular estaba en éxtasis con las revelaciones de Shaolun. Vio en ello la historia de su vida, el tipo de escándalo que vendería millones de periódicos y generaría miles de millones de clics. No le importaba verificar los hechos, solo publicarlos lo más rápido posible. La reputación de Qinzhen y Shaolun estaba a punto de ser aniquilada, no por Chen Xi directamente, sino por la propia Shaolan en su arrebato de desesperación y venganza. El artículo se publicó a la mañana siguiente,
ocupando los titulares de todos los periódicos y portales de noticia. La esposa vengativa en revelaciones bombásticas de Saolan sobre la prisión de Su Chengxi y los secretos sombrios de Qin Zhen. El titular era escandaloso, y el contenido una mezcla de acusaciones, medias verdades y detalles chocantes. Zaolan, en su furia, había expuesto no solo la trampa contra Chengxi, sino también los negocios ilegales de Qin Zhen, las deudas, las traiciones y la hipocresía de su matrimonio. El mundo de ellos estaba en llamas, y el humo tóxico se extendía rápidamente. La reacción fue inmediata y abrumadora. El nombre de Qin Zhen y Saolan fue arrastrado por el fango. Las redes sociales explotaron en comentarios y especulaciones. Inversores, antes vacilantes, ahora exigían explicaciones y la retirada de sus inversiones. La empresa de Qin Zhen colapsó. Socios de negocios cancelaron contratos y su imagen pública, antes tan cuidadosamente construida, se pulverizó en cuestión de horas. El castillo de naipes se había derrumbado, no solo una parte, sino todo. Qin Zhen, al leer el artículo, sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. La rabia lo consumió, una rabia tan intensa que apenas podía respirar. Zaolan lo había traicionado, no solo emocionalmente, sino profesionalmente, financieramente, públicamente. La llamó. Los gritos, resonando en su mansión. Ahora vacía y fría mi destruiste todo. Zaolan, por su parte, respondía con más acusaciones, con la voz histérica y llena de arrepentimiento. La verdad, por distorsionada que estuviera, estaba siendo revelada. Mientras el mundo asistía al espectáculo de la caída de Qin Zhen y Saolan, Su Chengxi observaba todo con una quietud casi aterradora. No había triunfo en su mirada, solo la confirmación de que la justicia, aunque por caminos tortuosos, siempre encuentra su curso. El dolor de la injusticia que ella había sufrido aún estaba allí, pero ahora venía acompañada de la certeza de que sus verdugos estaban cosechando lo que sembraron. Su historia estaba siendo reescrita, y el siguiente capítulo sería sobre Zili, el señor Su. Con la sabiduría de sus años, sabía que aquel era el momento perfecto para la intervención legal. Con la reputación de Qin Zhen y Saolan en ruinas, y las pruebas de Rui en mano, el camino para la anulación de su prisión y la recuperación de la custodia de Zili estaba libre. Instruyó a los abogados para que presentaran las demandas de inmediato, usando el caos mediático a su favor, mostrando al mundo que Su Chengxi era la verdadera víctima y que su dignidad sería restaurada. El proceso de anulación de la prisión de Chengxi fue rápido, casi una formalidad. Las pruebas presentadas, combinadas con la confesión, aunque distorsionada, de Zaolan, eran irrefutables. La justicia, que durante tanto tiempo le había dado la espalda, ahora la abrazaba. La noticia de su inocencia se extendió, y la opinión pública antes manipulada ahora se volvía contra Qin Zhen y Saolan, exigiendo que pagaran por sus crímenes. La batalla por la custodia de Zili fue la más emocional de todas. Chengxi sabía que el niño había sido adoctrinado, que creía en las mentiras contadas por Qin Zhen y Saolan. No quería forzar las cosas, sino ganarse el corazón de su hijo con amor, paciencia y la verdad. El primer paso sería un encuentro, mediado por psicólogos en un ambiente neutral, para que Zili pudiera verla, sin el filtro de sus verdugos. Llegó el día del encuentro con Zili, y Chengxi sintió un torbellino de emociones. Miedo, esperanza, ansiedad, amor. Eligió un vestido sencillo, sin ostentación, y se arregló con cuidado, queriendo transmitir a Zili la imagen de una madre amorosa y presente. El mayor Redomofu la llevó al lugar, un centro de acogida familiar con un jardín tranquilo y juguetes coloridos. Cada minuto que pasaba, el corazón de Chengxi latía más fuerte. La expectativa casi insoportable. Al entrar en la sala de espera vio a Qin Zhen y Saolan sentados en esquinas opuestas, sus rostros marcados por el agotamiento y la ira. No se hablaban. La guerra entre ellos era visible incluso en la forma en que evitaban la mirada del otro. La ruina de ellos era palpable, y la visión de ellos allí, destrozados, confirmó a Chengxi que la justicia había sido servida,
aunque a su manera, pero la presencia de ellos también le recordaba lo que aún tenía que superar. La mente de su hijo. El psicólogo, un hombre amable y de voz tranquila, llamó a Tsili. El niño entró en la sala, sus ojos grandes y curiosos barriendo el ambiente. Estaba más alto, su cabello un poco más largo, pero aún tenía el mismo brillo infantil que Chengchi tanto amaba. El corazón de ella se apretó, un dolor dulce y familiar. Tsili miró a Qinzhen, luego a Shaolan, y finalmente sus ojos se posaron en Chenxi. Hubo un momento de silencio, un tiempo suspendido en el aire. Tsili, con la inocencia de sus 7 años, no reconoció de inmediato a la mujer frente a él. Qinzhen y Shaolan observaban la escena con una ansiedad mal disimulada. Chenxi respiró hondo y con la voz embargada por la emoción, pero clara en su pronunciación, llamó a Tsili. Mi amor. En aquellas palabras, cargadas de años de añoranza, eran un susurro en el oído del niño, una melodía olvidada. Tsili frunció el ceño, confuso. Se volvió hacia Shaolan, quien lo atrajo hacia sí, con una sonrisa forzada. Es una extraña, cariño. No lo hagas caso, Ann, pero Tsili no desvió la mirada de Chenxi. Había algo en sus ojos, una familiaridad que él no podía nombrar, pero que lo atraía como un imán. Era el vínculo inquebrantable entre madre e hijo, una conexión que ninguna mentira podía borrar. Chenxi se arrodilló, extendiendo la mano hacia Tsili, con una sonrisa genuina, el tipo de sonrisa que solo una madre puede darle a su hijo. Soy tu mamá. Tsili, en la verdadera mamá. La voz de ella era un bálsamo, y la emoción en sus ojos, una verdad. Qinzhen y Shaolan intentaron intervenir, pero el psicólogo se lo impidió, permitiendo que la conexión entre madre e hijo floreciera. Tsili, aún dudoso, dio un paso adelante, su pequeña mano tocando la de Chenxi. Fue un toque ligero, pero que para Chenxi significó el mundo. Era el primer paso de muchos, el primer puente que se construía hacia su recuperación. Las mentiras de Qinzhen y Shaolan podrían haber envenenado la mente de Tsili, pero no su corazón. Y el corazón de Chenxi sabía que la batalla final, la batalla por el amor de su hijo apenas comenzaba. La pequeña mano de Tsili, cálida y vacilante, en la de su Chenxi, fue un lazo que trascendió los 5 años de separación. Era el toque que ella tanto había soñado en la soledad de la celda, la prueba viviente de que ni todas las mentiras del mundo podían borrar el vínculo entre madre e hijo. Qinzhen y Shaolan, que observaban la escena desde lejos, parecían haberse encogido en sus asientos, la arrogancia y la desesperación pugnando en sus rostros. La visión de Tsili acercándose a Chenxi, aunque con cautela, era un golpe directo al castillo de ilusiones que ellos habían construido. El psicólogo, con una sonrisa discreta, asintió a Chenxi, indicando que ella iba por el buen camino, que la verdad estaba empezando a hacer su trabajo en el corazón del niño. Chenxi, aún arrodillada, acercó a Tsili, y sus ojos se llenaron de lágrimas que ella se esforzó por contener. ¿Te acuerdas de nuestras historias, Tsili? De las aventuras que creábamos con tus muñecos. La voz de ella era un susurro, pero llevaba la fuerza de los recuerdos, de las vivencias que solo los dos compartían. Tsili, con la cabeza inclinada, parecía rebuscar en la memoria, sus ojitos fijos en los de ella. Qinzhen intentó interrumpir a Tsili. Ven aquí, cariño. Esta mujer, pero el psicólogo, con un gesto firme, lo detuvo. El tiempo ahora era de Chenxi, de su hijo, de su verdad. Tsili, sin soltar la mano de Chenxi, comenzó a hablar en un tono bajo, casi inaudible. La mujer, Shaolan, dijo que tú te fuiste porque hiciste cosas malas. La voz inocente de su hijo fue como una puñalada en el corazón de Chenxi. Sintió el dolor del lavado de cerebro, del veneno que le habían inculcado en la mente a su pequeño, pero sabía que no podía confrontar las mentiras directamente. No aún. Necesitaba construir una nueva verdad, una que brotara del amor y la confianza. Apretó la mano de Tsili con cariño y respondió con suavidad: nunca te abandonaría. Mi amor, nunca estaba muy enferma, por eso estuve lejos. Pero ahora estoy curada y he vuelto por ti. Las palabras de Chenxi, simples y directas, resonaron en la sala. La metáfora de la enfermedad era su forma de explicar lo inexplicable a un niño.
de suavizar la brutalidad de la prisión sin mentir sobre su ausencia. Silly pareció absorber las palabras, su expresión de confusión transformándose en un atisbo de curiosidad. Miró a Qinzhen y Shaolan, quienes ahora estaban pálidos, con los rostros contraídos en una mezcla de ira y desesperación. Sabían que la presencia de Chengxi, su aura de verdad y amor materno, era una amenaza mucho mayor que cualquier proceso judicial. La verdad, aunque disfrazada, se estaba manifestando. Aún en el primer encuentro, el psicólogo sugirió que Chengxi y Silly hicieran una actividad juntos. Chengxi, recordando la pasión de su hijo por los dibujos, tomó un lápiz de color y comenzó a garabatear en un papel. Dibujó un árbol con un columpio, un lugar donde solían jugar. Silly, con los ojos muy abiertos, reconoció el dibujo. ¡Nuestro columpio!, exclamó, y una pequeña sonrisa se formó en sus labios. Fue un momento mágico, un pequeño hilo de memoria que se reconectaba, un puente que se construía entre el pasado y el presente. Shaolan, al ver la escena, sintió un escalofrío. Ella nunca logró establecer esa conexión con el niño. Con cada trazo del lápiz, con cada color añadido al dibujo, Silly se acercaba más a Chengxi. Comenzó a dar sugerencias, a reír de las pequeñas imperfecciones, a soltarse. Era como si el tiempo, por un breve momento, hubiera retrocedido y fueran solo madre e hijo, absortos en su propio mundo. La presencia de Qinzhen y Shaolan, que antes era una nube oscura, parecía disminuir a medida que la conexión entre Chengxi y Silly se fortalecía. El psicólogo observaba con satisfacción, sabiendo que la verdad no necesitaba ser impuesta, sino despertada. Al final del encuentro, Silly, con un brillo diferente en los ojos, le pidió a Chengxi que se fuera con él. El corazón de ella se llenó de una alegría indescriptible, pero sabía que el proceso sería gradual. El psicólogo intervino, explicando a Silly que la mamá necesitaba tiempo para recuperarse totalmente y que tendrían otros encuentros. Silly, aunque un poco reacio, aceptó. Antes du Hers le dio un abrazo apretado a Chengxi, un abrazo que valía más que 1000 palabras, una promesa silenciosa de que su amor volvería a florecer. Qinzhen y Shaolan, al ver el abrazo, sintieron el golpe final. Ese abrazo era la prueba de que su control sobre Silly se estaba desmoronando. Intentaron reprender al niño, pero Silly simplemente los ignoró, con una mirada que mostraba una nueva independencia. La salida de Chengxi de la sala fue un momento de triunfo silencioso. No había hecho acusaciones, no había gritado, simplemente había sido ella misma, una madre. Y eso había sido suficiente para empezar a romper las barreras. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. El equipo legal del grupo Su, armado con las pruebas de Rui y la confesión distorsionada de Shaolan en los medios, presentó una demanda para anular la prisión de Chengxi y, al mismo tiempo, una solicitud de custodia total de Silly. El caso de Qinzhen y Shaolan era insostenible. La prensa, antes curiosa, ahora estaba voraz, cubriendo cada detalle de la caída de la pareja. Su reputación estaba hecha pedazos, y la opinión pública estaba totalmente a favor de Chengxi. Shaolan, en desesperación, intentó huir del país, pero fue interceptada en el aeropuerto con una orden de arresto por fraude e implicación en la falsificación de pruebas. La noticia de su detención fue un escándalo aún mayor, exponiendo la magnitud de su criminalidad y la farsa de su vida. Qinzhen, al enterarse del arresto de Shaolan, sintió un perverso alivio, pero su propia situación no era mejor. Estaba siendo investigado por lavado de dinero, corrupción y, por supuesto, por su participación en la trampa. Contra Chengxi, el cerco se estaba cerrando. El proceso de anulación de la prisión de Chengxi se concluyó con éxito. Fue oficialmente declarada inocente de todas las acusaciones, y su expediente criminal fue limpiado. La noticia fue un alivio, un peso que se quitó de sus hombros. Pero la mayor victoria sería tener a Silly de vuelta. El señor Su, celebrando la victoria, organizó una pequeña reunión en la mansión con los abogados y el mayo Domo Fua. El champán brindó por la justicia y la atmósfera era de esperanza renovada.
La audiencia de custodia de Zili fue el clímax de la batalla. Qin Zhen, con su semblante abatido, intentó defender su versión, pero sus palabras sonaban vacías y falsas. Shaolan, ahora tras las rejas, no pudo comparecer. Cheng Xi, por su parte, habló con el corazón, con la voz embargada por la emoción, pero con una claridad innegable. Describió el dolor de la separación, el amor incondicional que sentía por su hijo, y el deseo de reconstruir la familia que había sido. El testimonio de Zili fue el más conmovedor de todos. El psicólogo lo acompañó, y el niño, con su voz suave, contó sobre la confusión que sentía, sobre las mentiras que Shaolan le contaba, y sobre la sensación de familiaridad que sintió al ver a Cheng Xi. Dijo que quería de vuelta a la mamá que dibuja. Las palabras de Zili conmovieron a todos en la sala, revelando la pureza de su corazón y la cruel manipulación que había sufrido. La jueza, una mujer experimentada y de mirada perspicaz. No tuvo duda, basándose en las pruebas, en los testimonios y en la evidencia irrefutable del daño psicológico causado a Zili por la manipulación de Qin Zhen y Shaolan, concedió la custodia total a su Cheng Xi. La decisión fue unánime e incontestable. Cheng Xi sintió un torbellino de emociones, lágrimas corriendo por su rostro, no de tristeza, sino de una alegría que parecía explotar en su pecho. Era el fin de una era de sufrimiento y el comienzo de una nueva vida. Al salir del tribunal, Cheng Xi abrazó al señor Su y al mayor redomo Fu, con los ojos llenos de gratitud. La multitud de reporteros se agolpaba, pero a Cheng Xi no le importaba. Sus ojos estaban fijos en Zili, que la esperaba afuera, con una sonrisa tímida en el rostro. El niño corrió hacia ella y se arrojó a sus brazos. Un abrazo apretado que sellaba la victoria, el reencuentro, la redención. Zili, ahora seguro en los brazos de su madre, parecía un peso ligero, pero que llevaba el peso de todos los años perdidos y de todas las esperanzas. Cheng Xi lo apretó fuerte, sintiendo el olor de su cabello, la suavidad de su piel, la familiaridad de su cuerpo. Era un momento que ella había visualizado 1000 veces en prisión, un sueño que ahora se hacía realidad. La presencia de su hijo era la prueba de que todo había valido la pena. Camino a la mansión Su, Zili hablaba sin parar, contando sobre sus clases, sus amigos, sus juguetes. Cheng Xi escuchaba con atención. Cada palabra de su hijo era una melodía en sus oídos. No lo cuestionaba sobre el pasado, solo lo abrazaba, lo acogía, lo amaba. El señor Su y Fu, en el asiento delantero, sonreían. La familia estaba finalmente completa, y la luz había regresado a la mansión. Al llegar a la mansión, Zili se quedó maravillado con el jardín, con el tamaño de la casa, con la riqueza de los detalles. Corrió por los pasillos, explorando cada rincón con la curiosidad de un niño. Cheng Xi lo siguió, observando la alegría de su hijo, un contraste con la tristeza que él había llevado en los últimos años. La mansión, antes un escenario para la planificación de la venganza, ahora se convertía en un hogar, un santuario para la familia. El señor Su llevó a Zili a conocer su habitación. Una habitación que había sido preparada con todo el cariño, con juguetes, libros y un columpio colgado en el árbol del jardín, una réplica del dibujo que Cheng Xi había hecho en el primer encuentro. Zili exclamó de alegría al ver el columpio, sus ojos brillando. Era un símbolo de un nuevo comienzo, de una promesa cumplida, de un amor que resistió todas las adversidades. Aquella noche, Cheng Xi le leyó a Zili una historia antes de que se durmiera, la misma historia que ella le contaba cuando era un bebé. Su voz era un bálsamo, y Zili se durmió en sus brazos, un sueño tranquilo y seguro. Cheng Xi lo observó durante mucho tiempo, sintiendo la suave respiración de su hijo en su pecho. La venganza estaba completa, la justicia se había hecho, y el amor había ganado. El desenlace para Qin Zhen y Shaolan fue concreto. Qin Zhen fue condenado por fraude, lavado de dinero y por su participación en la falsa incriminación de Cheng Xi, recibiendo una larga pena de prisión. Shaolan, por su parte, también fue condenada por sus crímenes, y su ambición desmedida la llevó a una celda donde enfrentaría las consecuencias de sus decisiones. El imperio que construyeron sobre mentiras y traiciones se desmoronó,
y sus vidas se redujeron a ruinas. Changxi, aunque victoriosa, no sentía un placer cruel en su había una tristeza silenciosa, la comprensión de que la avaricia y la envidia habían consumido sus almas, llevándolos a un camino sin retorno. Pero sabía que habían cosechado lo que sembraron y que la justicia, por más demorada que fuera, siempre prevalecería. Su misión estaba cumplida. La vida en la mansión Su era un nuevo capítulo. Changxi, ahora la legítima heredera y CEO del grupo Su, asumía sus responsabilidades con la misma inteligencia y determinación que usó en su venganza. Trabajaba incansablemente para reconstruir no solo su vida y la de Silly, sino también para usar su poder e influencia para ayudar a otras personas que habían sido víctimas de injusticias, transformando su dolor en un propósito mayor. La relación con su padre, el señor Su, floreció. Eran más que padre e hija. Eran socios, amigos, confidentes. El mayordomo Fu, siempre leal, seguía siendo su mano derecha, su roca en medio de las turbulencias. La familia Su, antes fragmentada, estaba unida, más fuerte que nunca, con un propósito renovado. Silly, con el tiempo, comprendió la verdad. Chen Qi, con paciencia y amor, le explicó lo que había sucedido, la forma en que Shaolan y Qinzhen lo habían engañado. El niño, con la resiliencia de la infancia, absorbió la verdad, y el amor por su madre se volvió aún más fuerte. Sabía que su madre era una heroína, una mujer que había luchado para recuperarlo, y que nunca lo abandonaría. La historia de su Changxi se convirtió en un ejemplo de superación, de amor materno y de justicia. Ya no era la mujer injustamente tratada, sino la mujer que renació de las cenizas, que reconstruyó su vida y que, a través de su fuerza y determinación, inspiró a miles de personas. Su historia era un recordatorio de que la vida, por más injusta que pueda parecer, siempre ofrece una oportunidad de nuevo comienzo, de redención. Nunca más miró hacia atrás con amargura. El pasado era una lección, no una carga. El presente era un regalo, y el futuro, un lienzo en blanco, listo para ser llenado con nuevas aventuras, nuevos desafíos y, sobre todo, mucho amor. La presencia de Silly a su lado era el mayor tesoro, la joya más preciosa que la vida podía darle. La familia que había perdido, la había reencontrado, y el hogar que había soñado, lo había construido. La superación de Changxi no fue un evento único, sino un viaje continuo. Cada día era un nuevo paso, una nueva oportunidad para crecer, para aprender, para amar. Se permitía sentir, llorar, reír y abrazar cada emoción con una intensidad renovada. La vulnerabilidad que antes la hacía frágil, ahora la hacía fuerte, humana, real. Era una mujer completa, con sus cicatrices y sus victorias, con sus recuerdos y sus sueños. Una tarde tranquila, Changxi recibió un ramo de orquídeas en su escritorio en la oficina del grupo Sua. No había tarjeta, pero ella sabía quién lo había enviado. Era Rui, el ex empleado de Qinzhen, que la había ayudado a exponer la verdad. El gesto era un recordatorio silencioso de que la justicia se había hecho y que, de alguna manera, ella había impactado la vida de Rui, quizás incluso ayudándolo a encontrar su propia redención. Era un ciclo de bien que se completaba. La historia de su Changxi, la mujer que fue injustamente encarcelada y que renació de las cenizas para reclamar a su hijo y su dignidad, se convirtió en una leyenda moderna, un cuento de hadas de la vida real, una historia que demostraba que el amor verdadero, la justicia y la resiliencia pueden mover montañas, desenmascarar villanos y construir un futuro donde la verdad siempre prevalece. Y así, su Changxi vivió no solo como una heredera o una CEO, sino como una madre, una guerrera, una inspiración para todos nosotros.